ASMR. Vamos a continuar con la lectura de este libro, El Palacio de Medianoche. Hicimos el otro día unas cuantas páginas. Vamos a continuar donde nos quedamos. La carretera oscura y sinuosa que cruzaba el Maidán y bordeaba la fortaleza se había transformado en un barrizal bajo los envites de la lluvia. Pick recordaba vagamente haber cruzado aquella parte de la ciudad durante sus tiempos de luchas callejeras a las órdenes del coronel Jevelain, a plena luz del día y a las riendas de un caballo junto con un escuadrón del ejército sediento de sangre. El destino, irónicamente, la llevaba ahora a recorrer aquella extensión de campo abierto que Lord Clive había hecho arrasar en 1758 para que los cañones de Fort William pudieran disparar libremente en todas direcciones. Pero esta vez él era la presa. El teniente corrió desesperadamente hacia la arboleda, mientras sentía que sobre él las miradas furtivas de silenciosos vigilantes ocultos entre las sombras, habitantes nocturnos del Maidán. Sabía que nadie saldría a su paso para asaltarle y tratar de arrebatarle la capa o los niños que lloraban en sus brazos. Los moradores invisibles de aquel lugar podían oler el rastro de la muerte pegado a sus talones, y ningún alma osaría interponerse en el camino de su perseguidor. Pick saltó las verjas que separaban el Maidán de Chowringhee Road y se internó en la arteria principal de Calcuta. La majestuosa avenida se extendía sobre el antiguo trazado del camino que, apenas 300 años antes, cruzaba la jungla bengalí en dirección sur, hacia el templo de Kali, el Kalighat, que había dado origen al nombre de la ciudad. El habitual enjambre nocturno que merodeaba en las noches de Calcuta se había retirado ante la lluvia y la ciudad ofrecía el aspecto de un gran bazar abandonado y sucio. Pick sabía que la cortina de agua que ahogaba la visión y le servía de cobertura en la noche cerrada podía desvanecerse tan rápidamente como había aparecido. Las tempestades que se adentraban desde el océano hasta el delta del Ganges se alejaban rápidamente hacia el norte o hacia el oeste tras descargar su diluvio purificador sobre la península de Bengala, dejando un rastro de brumas y calles anegadas por charcas ponzoñosas y donde los niños jugaban sumergidos hasta la cintura y donde los carromatos se quedaban varados igual que buques a la deriva. Pick corrió rumbo al extremo norte de Chowringhee Road hasta sentir que los músculos de sus piernas flaqueaban y que apenas era capaz de seguir sosteniendo el peso de los niños en sus brazos. Las luces del sector norte parpadeaban en las proximidades bajo el telón aterciopelado de la lluvia. El teniente era consciente de que no podría seguir manteniendo aquel ritmo por mucho más tiempo y de que la casa de Ariam y Bosé aún se encontraba lejos de allí. Precisaba hacer un alto en la marcha. Se detuvo a recuperar el aliento oculto bajo las escalinatas de un viejo almacén de telas, cuyos muros estaban sembrados de carteles anunciando su pronto derribo por orden oficial. Recordaba vagamente haber inspeccionado aquel lugar años atrás, bajo la denuncia de un rico comerciante que afirmaba que en su interior se ocultaba un importante fumadero de opio. Ahora, el agua sucia se filtraba entre los escalones desvencijados. Recordaba sangre negra brotando de una herida profunda. El lugar parecía desolado y desierto. El teniente alzó a los niños hasta su rostro y contempló los ojos aturdidos de los bebés. Ya no lloraban, pero se estremecían de frío. La manta que los cubría estaba empapada. Pick tomó las diminutas manos en las suyas con la esperanza de darles calor mientras oteaba entre las rendijas de la escalinata
había reclutado su perseguidor, pero sabía que solo quedaban 2 balas en su revólver. 2 balas que debían administrar con tanta astucia como fuera capaz de conjurar. Había disparado el resto de la munición en los túneles de la estación. Envolvió de nuevo a los niños en la manta con el extremo menos húmedo del tejido y los dejó unos segundos en un espacio de suelo seco que se adivinaba bajo una oquedad en la pared del almacén. Pick extrajo su revólver y asomó la cabeza lentamente bajo los escalones. Al sur, Chowringhee Road, desierta, semejaba un escenario fantasmal esperando el inicio de la representación. El teniente forzó la vista y reconoció la estrella de luces lejanas al otro lado del río Hooghly. El sonido de unos pasos apresurados sobre el emparedado, ennegado por la lluvia, le sobresaltó y se retiró de nuevo a las sombras. Tras 3 individuos emergieron de la oscuridad del Maidán, un oscuro reflejo de Hyde Park esculpido en plena jungla tropical. Las hojas de los cuchillos brillaron en la penumbra como lenguas de plata candente. Pick se apresuró a tomar a los niños de nuevo en sus brazos e inspiró profundamente, consciente de que, si huía en ese momento, los hombres caerían sobre él al igual que una jauría hambrienta en cuestión de segundos. El teniente permaneció inmóvil contra la pared del almacén y vigiló a sus 3 perseguidores, que se habían detenido un instante en busca de su rastro. Los 3 asesinos a sueldo intercambiaron unas palabras ininteligibles y uno de ellos indicó a los otros que se separaran. Pick se estremeció al comprobar que uno de ellos, el que había dado la orden de desplegarse, se dirigía directamente hacia las escaleras bajo lo que se ocultaba. Por un segundo, el teniente pensó que el olor de su temor le conduciría hasta su escondite. Sus ojos recorrieron desesperadamente la superficie del muro, bajo las escalinatas en busca de alguna abertura por la que huir. Se arrodilló junto a la oquedad donde había dejado reposar a los niños segundos antes y trató de forzar los tablones desclavados y reblandecidos por la humedad. La lámina de madera, herida por la podredumbre, cedió sin dificultad y Pick sintió una exhalación de aire nauseabundo que emanaba del interior del sótano del edificio ruinoso. Volvió la vista atrás y observó al asesino, que apenas se encontraba a una veintena de metros del pie de la escalinata y blandía el cuchillo en sus manos. Rodeó a los niños con su propia capa para protegerlos y reptó hacia el interior del almacén. Una punzada de dolor, a unos centímetros por encima de la rodilla, le paralizó súbitamente la pierna derecha. Pick se palpó con manos temblorosas y sus dedos rozaron el clavo oxidado que se hundía dolorosamente en su carne. Ahogando el grito de agonía, Pick asió la punta de frío metal, tiró de él con fuerza y sintió que la piel se desgarraba a su paso y que la tibia sangre brotaba entre sus dedos. Un espasmo de náusea y dolor le nubló la vista durante varios segundos. Jadeante, tomó de nuevo a los niños y se incorporó trabajosamente. Ante él se abrió una fantasmal galería con cientos de estantes vacías de varios pisos, formando una extraña retícula que se perdía en las sombras. Sin dudarlo un instante, corrió hacia el otro extremo del almacén, cuya estructura herida de muerte crujía bajo la tormenta. Cuando Pick emergió de nuevo al aire libre después de haber atravesado cientos de metros en las entrañas de aquel edificio ruinoso, descubrió que se hallaba a un centenar escaso de metros de la Tiretta Bazar, uno de los muchos centros de comercio del área norte. Bendijo su fortuna y se dirigió hacia el complejo entramado de calles estrechas y sinuosas que componían el corazón de aquel abigarrado sector de Calcuta, en dirección a la morada de Ariam Bose. Empleó 10 minutos en recorrer el camino hasta el hogar de la última dama de la familia Bose. Ariam vivía sola en un antiguo caserón de estilo bengalí.
No había una sola alma en las calles del norte de Calcuta que no hubiera oído hablar de ella y de su estirpe en algún momento de su vida. Entre las gentes de aquel lugar, su presencia era comparable a la de un espíritu poderosa e invisible. Pick corrió hasta el portón de lanzas negras que abría el sendero tomado por los arbustos en el patio y se apresuró hasta las escalinatas de mármol quebrado que ascendían a la puerta de la casa. Sosteniendo a los dos niños con un brazo, llamó repetidamente a la puerta con el puño, esperando a que el fragor de la tormenta no ahogase el sonido de su llamada. El teniente golpeó la puerta por espacio de varios minutos, con la vista fija en las calles desiertas a su espalda y alimentando el temor de ver aparecer a sus perseguidores en cualquier momento. Cuando la puerta cedió ante él, Pick se volvió y la luz de un candil le cegó mientras una voz que no había escuchado en 5 años pronunciaba su nombre en voz baja. Pick se cubrió los ojos con una mano y reconoció el semblante impenetrable de Ariam y Bosé. La mujer leyó en su mirada y observó a los niños. Una sombra de dolor se extendió sobre su rostro. Pick la bajó la mirada. «Ella ha muerto, Ariami», murmuró Pick. «Ya estaba muerta cuando llegué». Ariami cerró los ojos y respiró profundamente. Pick comprobó que la confirmación de sus peores sospechas se abría camino en el alma de la dama como una salpicadura de ácido. «Entra», le dijo finalmente, cediéndole el paso y cerrando la puerta a sus espaldas. Pick se apresuró a depositar a los niños sobre una mesa y a despojarles de las ropas mojadas. Ariami, en silencio, tomó paños secos y envolvió a los niños mientras Pick avivaba el fuego para hacerles entrar en calor. «Me siguen, Ariami», dijo Pick. «No puedo quedarme aquí». «Estás herido», indicó la mujer señalando la punzada en el clavo del almacén que el almacén le había producido. «Es solamente un rasguño superficial», mintió Pick. «No me duele». Ariami se acercó hasta él y tendió su mano para acariciar el rostro sudoroso de Pick. «Tú siempre la quisiste». Pick desvió la mirada hasta los pequeños y no respondió. «Podrían haber sido tus hijos», dijo Ariami. «Quizás si hubiesen tenido mejor suerte». «Debo irme ya, Ariami», concluyó el teniente. «Si me quedo aquí, no se detendrán hasta encontrarme». Ambos intercambiaron una mirada derrotada, conscientes del destino que esperaba a Pick tan pronto volviese a las calles. Ariami tomó las manos del teniente entre las suyas y las apretó con fuerza. «Nunca fui buena contigo», le dijo. «Temía por mi hija, por la vida que podía tener junto a un oficial británico, pero estaba equivocada. Supongo que nunca me lo perdonarás». «Eso ya no tiene ninguna importancia», respondió Pick. «Debo irme, ahora». Pick se acercó un último instante a contemplar a los niños que descansaban al calor del fuego. Los bebés le miraron con curiosidad juguetona y ojos brillantes, sonrientes. Estaban a salvo. El teniente se dirigió hasta la puerta y suspiró profundamente. Tras aquel par de minutos en reposo, el peso de la fatiga y el dolor palpitante que sentía en la pierna cayeron sobre él implacablemente. Había apurado hasta el último aliento de sus fuerzas para conducir a los bebés hasta aquel lugar, y ahora dudaba de su capacidad para hacer frente a lo inevitable. Afuera, la lluvia seguía azotando la maleza, y no había señal de su perseguidor ni de sus esbirros. «Michael», dijo Ariami a sus espaldas. El joven se detuvo sin volver la vista atrás. «Ella lo sabía», mintió Ariami. «Lo supo desde siempre y estoy segura de que, de alguna manera, te correspondía. Fue por mi culpa, no le guardes rencor». Pick asintió en silencio y cerró la puerta a sus espaldas. Permaneció unos segundos bajo la lluvia y después, con el alma en paz, reemprendió el camino al encuentro de sus perseguidores. Deshizo sus pasos hasta llegar al lugar por donde había salido del almacén abandonado, para internarse de nuevo en las sombras del viejo edificio en busca de un escondite donde disponerse a esperar. Mientras se ocultaba en la oscuridad, el agotamiento y el dolor que sentía se fundieron paulatinamente en una embriagadora sensación de abandono y paz. Sus labios dibujaron un amago de sonrisa. Ya no tenía ningún motivo ni esperanza para
volveremos en otro